Hola, buenos días. Soy Alex y lo que vamos a ver hoy es una de las clases que no son técnicas, pero son una de las más importantes que vamos a poder ver en este curso de YouTube que estamos haciendo. Entonces, lo que yo creo que es uno de los mayores enemigos de la bolsa son las opiniones. Y eso es, como veis escrito aquí, no hay que confundirlos con las ideas. ¿Qué son opiniones? Las opiniones sobre todo son ideas que nos han metido desde siempre, que luego nos convencen de que algo va a pasar o que algo puede pasar. Os voy a hacer unos ejemplos en la bolsa y luego os voy a hacer un ejemplo de la vida real y luego vamos a ver cómo estas ideas que nos dicen desde pequeños son opiniones que nos pueden dar problemas. Porque muchas veces lo que hacemos es no cuestionamos, no pensamos que esas opiniones pueden estar mal y las tomamos por ciertas, ¿ok? Por ejemplo, todos dicen que jugar en bolsa, ¿ok? Muchos no dicen invertir, sino que dicen jugar en bolsa. ¿Por qué? Porque lo ven como un gambling, como una apuesta, como algo que no es predecible, que algo que no podéis controlar de ninguna manera, mientras que sabemos nosotros muy bien que eso se puede controlar. Nosotros podemos estudiar nuestras inversiones, hacer análisis técnicos, entonces igual si no estamos seguros al 100% de la inversión, pero sí tenemos un porcentaje controlado de probabilidades que pase lo que estamos esperando. Y además lo que tenemos, nosotros siempre controlamos lo que es el riesgo. ¿Qué significa? Que nosotros siempre sabemos que tenemos que tener una relación entre ganancia y pérdidas favorable para poder salir luego ganando de todas las operaciones en general. Esto es jugar en bolsa, una de las opiniones. Y si vamos a la vida normal, por ejemplo, muchísimas veces yo creo que todo el mundo haya tenido que el desayuno es la comida más importante del día. Pues yo os voy a contar algo. A mí siempre el desayuno me ha venido mal. No era algo que me gustaba, no era algo que sí, me gustaba hacerlo porque me gustaba hacerlo, pero al mismo tiempo siempre me sentía mal. Desde que no desayuno, pues además de haber perdido un peso, mi vida ha mejorado mucho. Muchas de las inflamaciones que tenía, de las cosas que me pasaban, que estaban mal, pues han desaparecido de inmediato. Entonces eso es una opinión, algo que por muchísimo tiempo no he cuestionado porque pensaba que era cierto, ¿ok? Todo esto es contra lo que yo llamo las ideas. ¿Las ideas qué son? Las ideas son algo diferente, son algo que nosotros, basándonos en datos y información, nosotros nos construimos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando salió Internet, se podía pensar que muchísimas de las cosas que iban a pasar iban encima de Internet. Entonces había que invertir en el Internet porque era una idea, nos parecía algo que era interesante. Luego por mucho tiempo no ha sido rentable invertir en Internet, pero luego cuando los datos nos han dicho que ya había una masa suficiente de dinero que se movía dentro del Internet, eso ha hecho que la inversión en Internet hubiese sido muy buena. Otras ideas, por ejemplo, ahora podemos tener la idea de que algunas materias primas tengan un precio demasiado alto. Entonces, ¿por qué ese precio lo consideramos demasiado alto? ¿Y por qué entonces estamos buscando una manera de ir corto en materias primas? O otras materias primas que pensamos que tienen un precio demasiado bajo. ¿Y cómo vamos a invertir? Entonces nosotros aquí nos construimos una idea porque estudiamos, como cuando vamos a la universidad, nosotros estudiamos, o cuando hacemos cualquier curso, estudiamos, miramos lo que son las cosas que están pasando en ese entorno, y una vez teniendo datos, leyendo cuanta más información posible para construirnos una idea
y teniendo en mente que esa idea puede cambiar, en el sentido de que yo puedo pensar, por ejemplo, que el precio del cacao es bajo, es demasiado bajo, pero esto no es algo que yo voy a tomar por cierto por toda la vida. Yo lo imagino bajo ahora porque creo que el consumo de cacao todavía tiene que mejorar, tiene que subir en muchísimos países, y cuando va a subir en muchísimos países la producción de cacao no va a ser suficiente. Pero eso es algo que yo voy mirando en los datos, voy viendo que despacio se está consumiendo más, que en general el cacao se está introduciendo despacio en China, entonces eso es lo que me imagino. Pero si veo que esos datos cambian, yo me voy a hacer una idea diferente y no voy a pensar más que el precio del cacao es bajo. Y ahora vamos a ir con unos ejemplos un poco reales que yo he preparado. Muchos de nosotros saben que llaman el gold, el oro, un bene refugio. Y cuando la bolsa baja, dicen que siempre hay que comprar oro porque entonces el oro va a ser una manera de proteger nuestras inversiones. Y muchas veces en las noticias, cuando hablan de bajadas de bolsa, os dicen, y los bene refugios como el oro ha subido de consecuencia porque el dinero en teoría sale del mercado para ir al oro. Miramos ahora la gráfica a largo plazo. Aquí estamos en un gráfico mensual. Estamos en un gráfico mensual y vamos a ver qué ha pasado con el precio del oro, y aquí abajo tenemos el precio del Standard & Poor's. Ahora vamos a ver que a partir del 2002, que en realidad es cuando fue que se empezó a utilizar un ETF sobre el oro, mirar cómo el oro hasta el 2011 ha subido de una manera, diría, casi loca. Y mirar que la bolsa, ahora si lo vemos en un entorno como más pequeño, no es que ha bajado, sí, estaba aquí un poco, ahora aquí lo vemos mejor, mirar como aquí estaba abajo, la bolsa subía y aquí se podía pensar que eso es cierto, pero mirar cuando la bolsa ha bajado y el oro básicamente estaba bastante parado, luego la bolsa ha empezado a subir y aquí el oro también ha subido, eso ya, como veis, la correlación ya no existe aquí, luego la bolsa ha bajado y el oro junto con la bolsa también ha bajado, y cuando la bolsa ha empezado a subir, el oro también empezó a subir, luego la bolsa siguió subiendo y el oro se ha lateralizado por muchísimo, mirar cómo ha lateralizado por muchísimo tiempo, ha lateralizado por muchísimo tiempo, pero vamos a mirar la última temporada. Entonces la última temporada, aquí vemos una bolsa que sube, el oro que lateraliza y luego de repente empieza a subir, para hacer nuevos máximos. Pero vemos que todo esto no hay básicamente ninguna relación. Y por muchísimo tiempo os dicen que el oro es un bene refugio cuando la bolsa baja. Esto no es verdad. El oro está relacionado sobre todo con la inflación y con los tipos de interés. Pero como por muchísimo tiempo nos han dicho que el oro es un bene refugio cuando la bolsa baja, nosotros así pensamos. Y por eso no cuestionamos esas ideas. Y mientras que ahora vamos a ver algo que yo, como aquí en el canal he hablado mucho, ya sé que probablemente estaréis cansados igual de ver ese tipo de ¿cómo se llama?, de información, pero aquí tenemos el precio de la madera, entonces la madera ha sido últimamente, como sabéis, que yo he seguido la madera por muchísimo tiempo y he dicho que es una de mis mejores inversiones de siempre, y la voy siguiendo todavía. Entonces yo me había hecho una idea de que toda esa subida que había empezado con la pandemia, de más o menos de esos precios aquí abajo, que eran unos 300 hasta los 1500, es algo que me parecía no me parecía correcto, me parecía un poco raro. Sí, podía entender que había una gran demanda y el gráfico, si nosotros hacemos una gráfica aquí con la oferta y la demanda, con la oferta y la demanda, entonces vosotros no sé si habéis hecho microeconomía, entonces la oferta y la demanda aquí tenemos el precio, y aquí la cantidad, y en teoría entonces es cuanto más bajo el precio, mayor
es la demanda, ok, mayor esta es la gráfica de la demanda, ok, y entonces cuanto más bajo es el precio, mayor es la cantidad demandada, que no es verdad, porque en realidad la cantidad de madera no es que cuanto baje más el precio, no es así exactamente, pero hipotizamos que sea así, ok. Y luego tenemos la gráfica de la oferta. Entonces la oferta lo que hace es exactamente lo contrario. Dice, cuanto más alto es el precio, más cantidad yo puedo fornir. Luego aquí está el precio donde se juntan y este nos da el precio de mercado. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Que dependiendo de cómo estas curvas tienen la inclinación, eso puede cambiar. Entonces la inclinación de la madera en la gráfica de la madera de la oferta es algo así. ¿Qué significa? Que como la madera para producir más se necesita muchísimo tiempo porque los árboles tienen que crecer, la gráfica de la oferta de la madera no varía mucho con el precio porque no puedo producir más. Y cuando la demanda entonces se desplaza de poco, también de poco, el precio puede cambiar de mucho. ¿Qué pasa? Entonces imaginar si aquí el precio era 100, yo desplazo esa curva de la demanda porque ha pasado la pandemia, entonces hay nuevos factores y la curva se mete aquí, mirar el precio con la demanda, con la cantidad, y aquí vemos la cantidad demandada al momento 1, la cantidad al momento 2. La demanda al momento 2, veis que es una demanda muchísimo más alta. El precio que se está pagando es muchísimo más alta con un cambio de demanda muy pequeño. ¿Ok? Entonces eso es lo que ha pasado en la madera. La demanda ha pasado, además por la pandemia la curva de los precios se ha desplazado todavía más hacia precio más alto porque había menos oferta. Entonces lo que ha pasado es que el precio ha subido. Pero un momento, no ha subido un poco, hemos pasado de 250 a principio a 1000, cuando yo lo estaba mirando, que ya lo seguía desde hace bastante tiempo, que estaba alrededor de los 1000 y luego llegaba hasta 2000. Entonces mi primera idea ha sido vender, como en otros vídeos he dicho, vender alrededor de los 850, porque ya había visto esta figura que me parecía un doble máximo, entonces aquí tenía mi idea formada de que eso tenía que bajar y que probablemente iba a bajar porque la demanda no era justificada, porque yo ya estaba viendo que en realidad los precios al contado en Estados Unidos no eran tan altos como los que se veían en los futuros, y entonces aquí me había hecho una idea basada en los datos. Pero ¿qué ha pasado? El mercado me ha ido en contra. Entonces también, si yo tenía una idea muy predefinida, muy estudiada con unos datos, he cambiado mi idea. ¿Por qué? Porque el mercado me estaba diciendo que estaba equivocado. Mirar todo lo que ha pasado. De aquí hemos llegado hasta 1700. Si yo hubiera mantenido la posición de ese precio a máximos, hubiera perdido $90.000. Aquí hubiera estado en pérdida de $90.000. Esa es la pérdida que yo hubiera tenido para estar en contra de mi idea, que es una pérdida gigante, porque ese es un futuro que valía 80.000 aquí, es el 100%, perder el 100% de la inversión. Entonces yo he cambiado y entonces me he adaptado, he dicho, vale, ya estamos en un periodo de euforia total, donde los precios tienen locura, y lo que he hecho es esperar que se me confirmara a nivel técnico que empezara una bajada. Entonces yo aquí he tenido la suerte en estos días, cuando ya notaba que no tenían la fuerza de subir más, he tenido la suerte de ir corto en algunos de estos puntos. Luego, cuando ha tenido este rebote, también he visto que ha empezado otra vez a bajar, entonces no ha podido retomar esos máximos. Ya sé que aquí empieza a tener un trend bajista. Entonces ya aquí me he metido corto y estoy esperando que todavía baje más. Ahora probablemente aquí llegará un punto de soporte, porque aquí vemos un punto de soporte que es esta zona de aquí exactamente, y es posible que aquí tenga un pequeño rebote, igual vuelve a la media de 50 y nos da la oportunidad de entrar todavía con más contratos. ¿Ok? Entonces esta es para decir que las ideas son importantes, sobre todo porque se pueden cambiar. ¿Ok? Hay que ser muy valiente
y saber que hay que cambiar las ideas de vez en cuando, hay que saber que nuestras ideas son válidas si los datos que nosotros estamos considerando para construir nuestra idea siguen válidos. En el momento en que cambian, nosotros tenemos que tener la fuerza de cambiar nuestras ideas, tomar pérdidas si hay que tomar pérdidas, o salir de una posición en ganancias también si nuestra cabeza dice que igual puede ganar más. Eso es la manera de invertir de un inversor que está invirtiendo y no está jugando. Y nosotros queremos invertir el dinero para que crezca el dinero, para que crezcan nuestras inversiones, y no queremos jugar a la bolsa. Nosotros queremos invertir. Y mirar que la mayoría de los grandes millonarios del mundo son inversores. Así que invertir no es jugar. Invertir es hacerlo con conciencia. Eso no significa que el 100% de nuestras inversiones serán correctas. Muchas de ellas estarán mal, pero las que son buenas nos harán a ganar más de lo que perdemos en las otras. Espero que ese tipo de curso os haya gustado. Escribirme abajo un comentario de lo que vosotros consideráis una idea y lo que vuestra idea igual os aportaba a hacer una buena inversión. Me gustaría comentarlo con vosotros para compartirlas y ver qué puede pasar. Ok, hasta pronto.